¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al programa Joyas Eternas del Ministerio del Buen Señor Jesús. Gracias por estar ya en sintonía de este programa. Gracias por estarnos sintonizando ya a lo largo de ya varios meses. Gracias por su preferencia. Y bueno, pues el día de ayer estuvimos hablando un poco sobre el servicio y terminamos hablando un poco sobre la relación que tiene que haber con un servidor y el pueblo en general, el pueblo en general de Cristo. Pero hoy queremos seguir platicando acerca de esas cualidades, de ese perfil que tiene que tener un servidor. Ya hablamos sobre cómo se tiene que llevar con la iglesia, con el cuerpo de Cristo, pero hoy vamos a hablar un poco sobre su relación con Dios, la relación de un servidor y Dios, cómo debe ser esa intimidad que tienen ellos. Entonces, para eso nos acompaña el pastor Hernando Mejía de Ministerio del Señor Jesús. Pastor, bienvenido, que el Señor le bendiga. Pues ya para iniciar con el tema, para que no se nos vaya el tiempo rápidamente, la primera pregunta: ¿cuál es el ideal de una relación que tiene que haber entre un servidor y Dios? Bueno, quizás se me ocurre contestarte con el ejemplo de Moisés. Todos sabemos que Moisés es un siervo de Dios y fue un siervo de Dios. Pero antes de que el Señor llame a Moisés para que haga el trabajo duro, a la vez poderoso de sacar al pueblo de Israel de Egipto, lo primero que Dios hace es revelarse a Moisés. Es decir, que nadie puede servirle al Señor si no tiene una revelación clara de quién es Él. Entonces, en aquella zarza ardiendo, el Señor se revela a Moisés, pero se va a revelar como un Dios santo. No se va a revelar primero a priori como un Dios poderoso, fuerte, sino primero, la primera revelación que le da es la revelación de que Él es un Dios santo, y que todo lo que va a hacer, una tarea, aunque parezca muy simple o complicada, tiene que ser bajo un espíritu de santidad, porque se le va a servir a un Dios santo. Entonces, cuando Moisés se acerca a la zarza, lo primero que le dice la zarza es: quítate las sandalias de los pies, porque el lugar que estás pisando es un lugar santo. Es decir, le está dando conciencia de que a quien se está acercando no es a un ídolo que se le puede faltar el respeto, sino que es un Dios al cual, aunque es amigo, aunque es padre, se le tiene que respetar como tal, como un Dios santo. Y entonces, cuando vayas a hacer una tarea, por simple que parezca, como barrer un templo o como limpiar una silla, tiene que ser en un espíritu de santidad, porque a quien te estás acercando es a un Dios santo. No estás haciendo una tarea común para una empresa, para una gerencia, sino que estás haciendo un trabajo para un Dios santo. Entonces, lo primero que Dios nos enseña en Moisés es: si vas a servirle, y le tienes que servir porque hay un llamado, primero tienes que tener conciencia que te acercas a un Dios santo. Por lo tanto, tus sandalias del mundo, que tiene el polvo de la tierra del mundo, de lo común, tiene que desaparecer, porque te acercas a un Dios santo. Es lo primero. Algo que veo más alrededor de esto es de que le llama por nombre. Es decir, que eso habla de identidad. Un servidor tiene que tener clara su identidad para poder acercarse con Dios. La zarza dice Moisés y le llama por nombre, como recordándole cuál es su identidad, porque si algo tiene que tener un servidor, y lo tiene que tener claro, es quién es el servidor. Cómo de las tinieblas, cómo de ser personas comunes, el Señor nos salva, nos limpia, nos lava con su sangre, y luego nos llama para que seamos sus hijos, para que seamos sus reyes, para que seamos sus sacerdotes. Y eso no lo podemos olvidar nunca. No lo podemos olvidar, porque en el momento que un servidor pierde de vista que es rey, que tiene autoridad sobre el reino de las tinieblas, va a tener problemas en el mundo espiritual. Cuando un servidor olvida que es un sacerdote y deja de adorar y deja de alabar al Señor y deja de buscar su rostro, siempre va a tener problemas. Por eso la identidad es muy importante, que sepamos quiénes somos, que no somos ya las personas comunes, sino que algo pasó cuando Cristo entró en nuestra vida, nacimos de nuevo, nos transformó, nos cambió, para que ahora en esa identidad sirvamos. Por ejemplo, si alguien pierde la identidad de quién es, entonces puede, como Pedro, perder la identidad: soy un apóstol, soy un discípulo del Señor, soy un siervo de Dios, y llegar hasta blasfemar, calentándose en la fogata de los impíos. ¿Por qué? Porque ahí pierde su identidad. No tenemos que perder nuestra identidad. Cuando el hijo pródigo pierde su identidad, se vuelve loco y ya está conviviendo con cerdos
está en el chiquero oliendo a cerdo y anhelando la comida de los cerdos porque está perdiendo la identidad hasta que recuerda que es hijo. Y recuerda que tiene un padre que en su casa hay mucho pan, abundancia de pan, y regresa. Entonces, si algo tiene que tener claro un servidor es quién es él, que tiene una dignidad. Y una dignidad que no solamente tiene que le da una honra, sino que también él mismo tiene que honrar esa dignidad que tiene. Después de que el Señor le llama por nombre, puedo ver algo más, le dice, mete tu mano en tu seno. Y dice que Moisés extrañado se metió la mano al seno, pero cuando sacó la mano debajo de la túnica, se asustó de ver que su mano estaba llena de lepra. Y tú sabes que en la Biblia la lepra representa pecado. ¿Qué es lo que el Señor le está ordenando a su servidor? Le está diciendo, escudriñate. Métete la mano con la doctrina apostólica, profética, evangelística, pastoral y magisterial que te he dado. Revísate y revisa tu interior, no el exterior solamente. Revísate por dentro para ver qué encuentras. Y creo que todos los hombres, si nos escudriñamos concienzudamente y delante del Señor en verdad, vamos a encontrar que todavía hay lepra dentro de nosotros. Y la orden del Señor es, me vas a servir, te quiero para tareas grandes. Lo que quiero es que te metas la mano en el seno y saques la lepra que encuentres adentro. Entonces, todos estamos llamados, sobre todo en la Santa Cena, bueno, y en particular, a llamarnos, el Señor nos está llamando por el Espíritu Santo a escudriñar nuestros caminos, a escudriñar nuestros corazones, para ver qué realmente hay en nuestro interior. Y vamos a encontrar pecado y vamos a encontrar cosas malas de la naturaleza adámica y exponerlas delante del Señor y sacar esa lepra delante de Él. La orden siguiente fue, ahora vuelve a meterte la mano. Y cuando se metió la mano y la sacó, estaba totalmente limpia. El Señor dando a entender que cada vez que sacamos la basura, que sacamos lo oculto, que sacamos el pecado del corazón delante de Él, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y vuelves a meter la mano y ya no encuentras el pecado porque desapareció. Ya no hay lepra porque la expusiste delante del Dios Todopoderoso, que es fuego consumidor y que puede destruir ese pecado. Tiene el poder y la autoridad para hacerlo. Entonces, algo que llama la atención es de que el Señor le dice a Moisés, métete la mano en el seno y sácala, hablando del movimiento de santidad que debe haber dentro del corazón de los hombres. Además de esto, porque esto es algo muy importante, el Señor le dice a Moisés, bueno, ya te quitaste las sandalias, ya sacamos la lepra, ya tienes identidad, ahora sí, ¿qué tienes en la mano? Y lo que tiene en la mano es algo que ya no es de él. Ya no es un hombre, ya no es lo que está dentro de él, ya es algo externo. Entonces dice que tiene la vara y la vara representa autoridad, pero una autoridad que no tiene el hombre, es una autoridad que recibe, es una autoridad delegada. Entonces aquí podemos recordar cuando el Señor le dijo a sus discípulos, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros mi espíritu. Entonces la vara representa el poder que el Espíritu Santo nos otorga, la autoridad que el Espíritu Santo nos da, porque la tarea que el Señor nos manda a hacer no es una tarea humana, que se pueda hacer humanamente. Porque si la tarea se va a hacer humana, o se puede hacer con fuerza humana, ¿para qué nos dan Espíritu Santo si lo puedo hacer con mis fuerzas? Pero como lo que vamos a hacer es una tarea de Dios que sobrepasa los límites humanos, la fuerza humana, la sabiduría humana, los recursos humanos, aún la economía humana, entonces lo que hace Dios es, te voy a dar una vara, que es una autoridad, para que con esa vara, con esa sobrenaturalidad, puedas hacer mi obra. Porque solo con un discurso, solo con la preparación académica de Moisés, ya se había probado que no podía sacar al pueblo de Israel. Acuérdate que en una oportunidad Moisés quiso rescatar al pueblo de Israel, cuando mató al egipcio y lo dejó enterrado. ¿De dónde surge la ineficacia? ¿Por qué Moisés no pudo hacerlo? Porque no tenía activada la vara de poder. Entonces, cualquier tarea que quieras hacer en la obra de Dios, si no tienes el respaldo del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo, va a ser un trabajo infructuoso. Entonces, aquí necesitamos, todos los servidores, necesitamos la vara de poder, la autoridad que nos da el Espíritu Santo, la autoridad que nos da la palabra de Dios, la autoridad que nos da el nombre del Señor Jesucristo, la autoridad que nos da la sangre de Cristo. Necesitamos esa autoridad. Entonces, nota qué importante, qué interesante es
que todos los que vamos a servir al Señor tengamos esa característica de tener al Espíritu Santo. De hecho, hay una orden para toda la iglesia, porque toda la iglesia tiene que ser servidora. Quitémonos de la cabeza que al Señor solo le deben de servir los pastores o los ministros primarios. Quitémonos de la cabeza que solo los que ya son llamados en la iglesia como líderes, como diáconos, son los que tienen que servir. Toda la iglesia está llamada a servir. Y de hecho, una de las razones por las cuales nos congregamos, una de las razones por las cuales llegamos a la iglesia, es para recibir instrucciones por medio de la palabra. Cada vez que una persona llega a la iglesia, debe saber que va a una capacitación. Ahí le van a dar herramientas, conocimientos, recursos, para que pueda hacer la obra de Dios. Acordémonos que los 5 ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, Efesios 4:11, se quedaron en la tierra y están generacionalmente en todas las generaciones de la iglesia, precisamente para capacitar a los santos, o sea, las ovejas, o sea, los discípulos, para que hagan la obra del ministerio. Es decir, que quienes hacen la obra del ministerio, y lo hemos enseñado en programas anteriores, son las ovejas, no los pastores. Nosotros capacitamos a los santos, capacitamos a las ovejas para que las ovejas hagan la obra del ministerio, que no lo vamos a hacer nosotros. Por ejemplo, en la iglesia, ¿quién tiene que visitar? ¿El pastor o los santos? Realmente, si vamos a la escritura de Efesios 4:12, no son los pastores los que visitan, son las ovejas. Entonces, ¿qué hace el pastor? Capacita a las ovejas, a sus discípulos, para que hagan una visitación fructífera, para que hagan una visitación eficaz. Es decir, que nosotros capacitamos a la gente para que la gente eche fuera demonios, para que sean las ovejas las que pongan las manos a los enfermos y se active el don de sanidad. Somos nosotros los pastores los que capacitamos a los santos para que profeticen de parte del Espíritu Santo. Somos nosotros los pastores los que capacitamos a la gente para que la gente evangelice, para que haga obra de evangelista, para que enseñen la palabra. Pero entonces va a llegar un momento, o debería ser así, donde en la iglesia no solo el pastor sea la pieza importante, sino que toda la iglesia tenga el mismo crecimiento del pastor, la misma revelación del pastor, para que cuando se solicite en una colonia, se solicite en un trabajo, un centro educativo, pues ahí está la oveja, ahí está el que ha sido discipulado por un ministro del Espíritu para que haga la obra del ministerio. Quitémonos de la cabeza entonces que al Señor solo se le sirve en los ministerios diaconales de la iglesia, sino que fuera de la iglesia todas las ovejas deben de servir. De hecho, yo tengo una situación en mi corazón. Nosotros, por razones del testimonio de algunas personas, por razones de la disponibilidad de tiempo de unas personas, del tiempo que tienen de estar con nosotros en un discipulado, es que las llamamos a la iglesia para que hagan ciertos diaconados. Por ejemplo, para que toquen instrumentos musicales, para que sean maestros de niños, para que sean líderes de jóvenes, para que sean diáconos generales. Es decir, llamamos a la gente por esa afinidad de pastor-discípulo. Pero si no te llamaron en la iglesia, si el pastor no te llamó, pero tú tienes el deseo de barrer, pues ¿por qué no compras la escoba y vienes a barrer la iglesia? Y te enteras en qué día en tu congregación hacen la limpieza, y aunque no te hayan llamado, no tengas el gafete o el uniforme de diácono, lo puedas hacer con toda libertad. Y yo creo que ningún líder se enojaría, porque tristemente te voy a decir esto: a veces uno llama a cierta gente para que trabaje y es la que menos llega. Pero qué hermoso sería, y yo creo que para todo líder sería hermoso de diaconado, que de repente no vinieron los 20 personas encargadas de la limpieza de la iglesia, pero vino un hermano que ni siquiera lo llamamos, pero tiene todo el deseo de servir y lo hace. ¿Por qué esperar hasta que se le ordene a la gente hacer las cosas? De hecho, tú sabes que un siervo inútil, según Jesús, es el que hace lo que se le ordena hacer y no hace algo más. Pero si tú eres un siervo que no te llamaron y de repente lo haces y te metes, pues bendito sea el nombre del Señor, dejaste de ser un siervo inútil y ahora pasas a ser un siervo útil porque estás haciendo algo más de lo que se te llamó. Entonces, si alguien tiene vocación para el magisterio de niños, para cualquier cosa, ¿por qué no se ofrece?
Lo que pasa es que los cristianos evangélicos tenemos en la cabeza de que todo tiene que ser revelado y que todo tiene que ser que el pastor esté metido en el 5º cielo, en el 7º cielo, y que ahí Dios le diga: llama a mi siervo Moisés, llama a mi siervo Andrés, llama. Y entonces cuando el pastor ya desde el púlpito dice: el Señor ha puesto en mi cabeza que Moisés, que Andrés le sirvan, entonces la gente se siente impactada. No necesariamente tenemos que los pastores recibir de esa manera. De hecho, yo te puedo decir una cosa: los pastores podemos equivocarnos hasta en la gente que seleccionamos, porque eso le pasó a Moisés. Te pongo el ejemplo. En una oportunidad, el Señor le dijo a Moisés: escoge tú, no lo voy a escoger yo. Como dando a entender que a veces el Señor es el que llama, el que escoge, el que le pone al pastor en el corazón a quien tiene que llamar, pero a veces es el mismo pastor el que hace la selección. Y el Señor le dijo a Moisés: escoge tú, no lo voy a escoger yo, 70 varones para que yo deposite del Espíritu que he puesto en ti, en ellos, y aconsejen como tú aconsejas, y prediquen como tú predicas, y profeticen como tú profetizas, porque voy a poner del Espíritu que he puesto en ti en esos 70. ¿Y a quiénes llamó Moisés? Llamó a 70 personas, pero dice la Escritura que 2 de ellos ni interés tenían, ni fueron a la reunión de instauración de liderazgo. No fueron. Y ahí te puedo probar que Moisés se equivocó por lo menos con 2 personas. Y algo más terrible, se equivocó porque dentro de los 70 no llamó a Josué. Y al final Josué era su sustituto. Y para Dios era Josué el sustituto. Pero para Moisés ni siquiera dentro de los 70 calificaba. Para que te des cuenta cómo los hombres podemos equivocarnos. Pero no es malo que de repente una ovejita que tenga el deseo de servir se ofrezca y diga: mire, pastor o líder, la verdad que yo quiero servirle al Señor, tengo la disposición, el tiempo, quiero hacerlo. Y que se ofrezca, pues jamás se va a ver mal visto. Solo un líder loco diría: te eres sometido, lo que quieres es ser visto. No, si lo que necesitamos hoy en día es gente que quiera trabajar, gente que quiera involucrarse con responsabilidad y hacer las cosas con excelencia para el Señor. Así que si alguno tiene el deseo de servir, que se ofrezca, que se acerque con toda confianza. ¿Qué puede perder solo con decir: yo tengo el deseo de servir? ¿Qué puede perder? Amén, pastor. También hay que recordar que dentro de una iglesia, bueno, en todos los aspectos de la vida hay jerarquías, y siempre un servidor va a tener a alguien más alto. Si ese líder va a tener al pastor, el pastor está abajo de su cabeza. O sea, siempre hay jerarquías, ¿verdad? Sabemos que el tope es Dios y sobre él no hay nadie, pero que están estas jerarquías. Entonces, cuando hablamos de servicio también tenemos que hablar de esto, de que tenemos que respetar a las autoridades, tenemos que respetar a aquella persona que el pastor, por medio de revelación del Espíritu Santo, delegó como un líder. Porque eso pasa mucho en las iglesias. No, que me gusta trabajar en esa área, pero no me llevo bien con el líder. Yo creo que tenemos que erradicar eso de la iglesia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que él da el llamado. O sea, el pastor es como que el instrumento que dice: bueno, él. Pero en sí es el Espíritu Santo el que nos revela. Y como tú decías, a veces da la pauta para que el pastor sea el que elija, para que el ministro sea el que elija. Pero tenemos que respetar eso, porque el que está afrontando una autoridad está afrontando a Dios. Entonces también en esa relación que tiene que haber entre un servidor con su líder, con el que está encima de él, ¿cómo tiene que ser esa relación? Pues entendemos que tiene que ser de respeto, ¿verdad? De obediencia, pero ¿qué más hay en esto? Bueno, mira, lo que pasa es que tenemos que entender que nosotros no estamos en un reino humano, estamos en un reino espiritual, y tenemos que impactar desde el reino de los cielos el reino de las tinieblas. Porque realmente, si no entendemos eso, entonces vamos a hacer una obra muy humana y humanizada, y que no tenga una eficacia adecuada. Entonces, si entendemos que vamos a impactar un reino espiritual, y no solamente un reino físico, sino que es un reino espiritual. Te voy a poner un ejemplo. La gente que invita a una persona a la iglesia debe entender que la invitación es física. Las palabras son físicas. Hasta si elaboró una cartulina es física. Y puede que una persona le diga: voy a ir, y que tenga una comisión, voy a ir. Pero como no es una situación física, porque no le estás invitando a una fiesta, a un cumpleaños, a 15 años, sino que lo estás invitando, y que quizá en esa invitación pueda venir la transformación de su vida, el rompimiento de ataduras, la restauración de su vida. Entonces va a haber una oposición de las tinieblas, algo que ya no es visible, para que no llegue a la iglesia.
Pero si tú crees que la obra solamente es física y hiciste bien tu invitación y se la repartiste y te tomaste el tiempo físico para llegar a la persona, invitarla con palabras físicas, pero no te das cuenta que la situación es espiritual, puede que esa persona no llegue a la reunión, aunque tuvo todo el deseo de ir. ¿Por qué? Porque se está peleando en un reino. Por eso lo que te digo es que si vamos a hacer algo en la obra de Dios, tenemos que entender que es para impactar un reino de las tinieblas o para agradar el reino de Dios. Entonces, en esta premisa, tenemos que tomar en cuenta algo. El servidor, el que le va a servir al Señor, tiene que estar bajo una autoridad. Yo sé que hay mucha gente que no comparte lo que yo tengo, porque lamentablemente vivimos en las leyes del péndulo, en los extremos, como le pasó a la iglesia de Corinto. En la iglesia de Corinto habían dos grupos: el grupo que se esclavizaba a los hombres y que se hacía dependiente a los hombres. Por ejemplo, los que decían: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. O sea, la iglesia se había vuelto dependiente y hasta cierto punto idólatra de los hombres. Y ese extremo es malo y dañino. Pero está el otro extremo y el otro grupo que dice: no, mi pastor es Cristo y yo no reconozco ninguna cobertura, nosotros somos de Cristo. Y el apóstol Pablo ni avaló a los que decían que eran de Cristo, ni avaló a los que decían que eran de Pablo, Cefas, sino que habló de que éramos un cuerpo. Y tú bien hablabas al principio del programa que nosotros somos un cuerpo, todos con diferentes dones y talentos, pero somos un cuerpo. Y sobre ese cuerpo hay autoridades. Entonces hay mucha gente que no le gustan las autoridades, porque ya tiene un daño en el corazón. Uno, o en el pasado le hicieron daño, o tuvo problemas con su padre, que fue una persona enérgica e hizo una mala paternidad, entonces está traumado contra la autoridad. O tuvo una mala experiencia con la autoridad, pero regularmente la gente rebelde que ha tenido malas experiencias con la autoridad viene a la iglesia y no quiere tener pastores. No, mi pastor es Cristo. Y desde luego que Cristo es el pastor de todos los pastores. Pero nota, la Biblia dice que Cristo es el príncipe de los pastores. O sea que hay pastores y hay un príncipe. No va a ser posible que Jesús vaya a poner pastores si Él quiere ser el pastor de todos. Si Él quiere ser el pastor, sí, desde luego de todos, pero a través de pastores que Él delegó. ¿Para qué Efesios 4:11, que Él dejó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, si al final cada oveja va a hacer lo que se le da la gana? Y al final cada oveja va a decir: no, mi pastor es Cristo y lo que Cristo me diga. Momento, en toda la Biblia se habla de principios de autoridad. Y de hecho el principio de autoridad, como ese principio, viene de la misma Trinidad. Porque aunque Dios es uno, y eso todos lo sabemos, que Dios es uno y solo hay un Dios verdadero, sin embargo, cuando ya Dios va a entrar en funciones de servicio a las criaturas, vamos a decirlo, se deriva en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y media vez Dios se deriva en Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahí hay jerarquía. El mismo Jesús, siendo el Verbo, dijo: mi Padre es mayor que yo. O sea que en la Trinidad hay jerarquías. El Espíritu Santo no hace lo que se le da la gana. Él tiene voluntad propia, claro que sí es Dios, pero la Biblia dice que Él no hablará de sí mismo. Que el Espíritu Santo, estando en la tierra, no va a hacer lo que Él quiera, sino lo que oiga del Padre, y del Hijo lo que va a hacer. O sea que el Espíritu Santo está sujeto ahorita al Padre y al Hijo, como el Hijo estuvo sujeto al Padre. Entonces, si el mismo Jesús se sujetó, ¿cómo no nos vamos a sujetar nosotros? Bueno, y algo más, Jesús se sujetó a hombres. La Biblia dice que Jesús se sujetó a sus padres y 30 años estuvo sujeto a ellos. No solo cuando fue niño, sino, y como él nunca se casó biológicamente con una persona, afectivamente, sexualmente, entonces dice que estuvo sujeto a sus padres 30 años. O sea que Jesús aprendió obediencia, siendo el Verbo. ¿Quiénes somos nosotros? Y otra cosa más, cuando Jesús iba a las sinagogas, Él dice en la Escritura que iba como de costumbre a la sinagoga, o sea que Él perseveraba en una iglesia. Hoy en día hay gente que no quiere perseverar en iglesias. ¿Y sabes por qué no quieren perseverar? Bajo el pretexto de que todos los pastores tienen errores cuando predican. Y tengo que reconocer que todavía no tenemos toda la revelación completa. Y que quizá algunas verdades que estamos dando hoy sentando, quizá más adelante el Señor vaya a aclarar con más luz y haga ciertas modificaciones. Todos estamos ciertos de eso, de que la revelación es progresiva, pero no por el hecho de que una persona al predicar cometa errores doctrinales, cometa errores incluso en su misma persona, la gente se va a rebelar.
porque Jesús es ejemplo de que a pesar de que el principal de la sinagoga le enseñaba cosas torcidas, a pesar de que tenían prácticas que no eran ni siquiera bíblicas, sino mandamientos de hombres, Jesús iba de costumbre a la sinagoga. Es decir, él perseveraba en una iglesia donde el pastor, el principal de la sinagoga, no era la mejor lumbrera doctrinal. Pero ahí el Señor te está enseñando la humildad que Él tiene frente a la arrogancia de muchas personas ahora, que porque es que, mire, esa iglesia no me gusta porque ahí se practica tal cosa. Esa otra iglesia no me gusta porque ahí el pastor predica y no estoy de acuerdo en eso. Pero por amor de Dios, el hecho de que no estemos de acuerdo en toda la doctrina o estemos de acuerdo en toda la forma de trabajo de la iglesia, no por eso vamos a ser estrellas errantes y nos vamos a revelar autoridades. Cuando el mismo Jesús nos da el ejemplo que perseveraba como de costumbre en la sinagoga. Y él, cuando le daban un privilegio, lo aceptaba. Y uno de los privilegios que le daban al Señor era leer el rollo en presencia de los que asistían a la congregación. Y él lo hacía con mucho gusto. Él lo hacía con mucho gozo. Pero vamos entonces, Hernando, a que el Señor es un Dios que nos enseña sujeción. Bueno, y algo más. Cuando inicia su ministerio, lo inicia sujeto a un hombre que es Juan el Bautista. De hecho, Juan el Bautista reconoce que Jesús tiene mayor revelación, reconoce que Juan el Bautista reconoce que Jesús tiene mayor revelación, mayor poder, mayor unción, todo lo tiene mayor, mayores dones. Si él era el verbo, no era ni siquiera Juan digno, y lo reconoce Juan, de desatarle las sandalias a la gloria que tenía enfrente, que era nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, Jesús le dijo: tú bautízame, porque conviene que cumplamos con toda justicia. Entonces, ¿qué es la justicia de Dios? Que nos sujetemos a los hombres que Él ha delegado. ¿Qué es la justicia de Dios? Que respetemos a las autoridades que Dios ha dado, aunque no tengan toda la revelación, aunque no tengan toda la infraestructura de trabajo, pero hay que sujetarse a los pastores. No digamos, si el hombre no es perfecto, que realmente un pastor perfecto no existe. Ya hablo de conducta. Entonces, para mí es absurdo que una persona rechace la autoridad y no digamos si es servidor en la iglesia. Lo llamaron para ser parte de la iglesia, del equipo de la iglesia, el pastor le tuvo confianza, pues sujétese a las autoridades. Y muchas veces, porque así lo dice el proverbio, que el hierro con hierro se aguza, así Dios con los amigos nos pule. Entonces muchas veces con los hermanos de la iglesia nos van a pulir carácter, temperamento, y a veces los rebeldes se resisten a eso. Pero la invitación es a que todos nos sujetemos a las autoridades que Dios puso en la iglesia, porque toda autoridad, aunque no le guste, es puesta por Dios. Cuando Pablo le escribió a Timoteo y le dijo: toda autoridad es puesta por Dios, quien gobernaba Roma era Nerón, un perseguidor de la iglesia, un loco endemoniado que la historia sabe que él mismo incendió su nación y que incluso era un promiscuo que se metió con su madre. Sin embargo, a pesar de esa mala moralidad que tenía Nerón, Pablo le escribió a la iglesia de Roma: sujétense a toda autoridad, porque toda autoridad es puesta por Dios, y dice que el que se opone a la autoridad, a Dios mismo resiste. Entonces, si a Nerón se le tenía que sujetar, cuánto más a las autoridades espirituales, que no son locos ni endemoniados, pero que a veces a través de ellos Dios te va a poder pulir el carácter que traes, el orgullo y la soberbia, a través de ciertos desprecios, como le pasó a David con Saúl. Lamentablemente el tiempo se nos ha ido. Amén, pastor, usted lo decía ahorita, el tiempo se nos ha ido, amigos, pero en serio espero que este tema haya sido de mucha importancia para ustedes, que hayan aprendido mucho. Entonces ya sabemos cómo tiene que ser nuestra relación con Dios si vamos a servir, la relación con los líderes, con el pastor si vamos a servir. Vamos a sujetarnos a las autoridades, porque como decía el pastor ahorita, toda autoridad es puesta por Dios. Entonces, amigos, gracias por su sintonía, que el Señor les bendiga, pasen una feliz noche.